Secundaria. Cívica y ética en diálogo. Dignidad y derechos humanos. ¿Qué requerimos las personas para vivir con dignidad? ¿Cómo forman parte los derechos humanos de una vida digna? Ustedes como adolescentes, ¿cómo se reconocen como personas con dignidad? Y sobre todo, ¿cómo promueven la dignidad y su relación con los derechos humanos en la escuela? En esta sesión nos enfocaremos en el reconocimiento de la dignidad humana, en su importancia y cómo está relacionada con los derechos humanos en la escuela y en la familia. Además de la estrecha relación que tienen las luchas sociales con el reconocimiento de una vida digna. Estimadas y estimados estudiantes, les invito a que nos acompañen en este su espacio de reflexión, cívica y ética en diálogo. Vamos a iniciar. Les saludo nuevamente y les invito a que nos acompañen a hablar sobre la importancia de la dignidad en nuestras vidas y cómo los derechos humanos nos ayudan a salvaguardar nuestra dignidad. Se utiliza el concepto de dignidad dentro de leyes, tratados, declaraciones y acuerdos nacionales e internacionales. No obstante, pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre dicho concepto y las implicaciones que tiene para niñas, niños y adolescentes el entender la importancia que la dignidad tiene en su vida cotidiana. Para hablar de este tema nos acompañan dos especialistas que nos orientarán al respecto y que nos ayudarán a reconocer la dignidad en la vida de todo ser humano en general y especialmente en la vida adolescente. Les recuerdo la importancia de cuidarnos, manteniendo sana distancia, lavando nuestras manos constantemente y usando la protección adecuada para cuidar nuestra salud y la de las demás personas en estos difíciles momentos. Le damos la más cordial bienvenida al profesor Justino Bernabé Ramos, especialista en psicología educativa, orientador educativo en bachillerato tecnológico, profesor de diversos niveles en educación básica y media superior. Bienvenido, maestro. Muchas gracias y gracias por la invitación. También nos acompaña el profesor Arturo Ayala Flores, maestro en Ciencias de la Educación. Gracias por acompañarnos, maestro. Gracias por invitarme. Me da mucho gusto compartir este diálogo con las y los adolescentes que nos acompañan. Gracias a ustedes. Empecemos por conocer el concepto ¿qué es la dignidad? Para contestar esta pregunta, podemos hacer referencia al padre de este concepto, es decir, a Immanuel Kant. Él acertó al afirmar que la dignidad es algo invaluable, es decir, que va más allá de todo precio o valor económico, pues tiene que ver con el valor propio y el respeto a las demás personas sin importar su condición. La integridad de una persona no puede ser sustituida por nada, y esta es clave para comprender los derechos humanos. Este concepto, la dignidad, ¿se encuentra mencionado en algún marco jurídico? Claro. El primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Es decir, todas las personas contamos por el simple hecho de existir con los mismos derechos y debemos ser tratadas con dignidad. Entonces, ¿la dignidad también está referida en nuestra Constitución? Por supuesto. El artículo 1 de la Constitución mexicana dice que todas las personas deben gozar de derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección. ¿Cómo lograr un trato digno hacia las y los alumnos en las escuelas? A las y los alumnos, tratarlos con respeto es reconocer su dignidad. Una forma es identificar cuáles son las condiciones actuales de sus derechos y oportunidades de desarrollo
tomando como base sus derechos fundamentales a la vida, a la libertad y a la seguridad. Instituciones como la UNICEF tienen instrumentos para ello. Es cierto, aunque nos hace falta mucho por recorrer en ese tema, ¿no es así, maestro? De hecho, sí. Según aportaciones del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en el año 2019 había 40 millones de personas menores de 18 años viviendo en el país. Y más de la mitad de ellas se encontraban en condiciones de pobreza. Esto atenta contra la dignidad humana, pues no se está garantizando sus derechos, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Asimismo, se nos indica que 6 de cada 10 niñas y niños de 1 a 14 años han experimentado algún tipo de violencia disciplinaria y 1 de cada 2 ha sufrido agresiones psicológicas en sus vidas. 1 de cada 10 presentó desnutrición crónica antes de los 5 años. 1 de cada 3 niñas y niños de 6 a 11 años presenta sobrepeso. Y 3 de cada 10 adolescentes no van a la escuela. Evidentemente, estamos frente a muchos casos en donde se está vulnerando la dignidad y los derechos humanos de las y los jóvenes. Y parte de nuestro deber como adultos es garantizar sus derechos. Y también es muy importante que las y los jóvenes reconozcan sus derechos para hacerlos valer y que su dignidad sea respetada. Haciendo un paréntesis en el tema de las y los adolescentes y para que nos quede más claro, ¿cómo nos podrían dar algún ejemplo histórico en el que haya existido una violación a la dignidad de las personas? Uno de los ejemplos más claros a destacar es el de los horrores vividos durante la Segunda Guerra Mundial en Auschwitz, considerando como el mayor campo de exterminio en la historia de la humanidad, pues se estima que en este campo murieron alrededor de 1.100.000 personas, llegando a matar a 5.000 personas por día. Estas atrocidades fueron claves para el nacimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Por supuesto, es un acontecimiento que marca un antes y un después en la historia de la humanidad y de los derechos humanos. Volviendo a las y los adolescentes, ¿cómo encontramos al respecto a la dignidad en las aulas escolares? Pondré un ejemplo. Cuando docentes y estudiantes conviven sin ofensas, se escuchan con atención, respetan sus puntos de vista y logran establecer acuerdos de convivencia sin rebasar los límites ni de uno ni de otro. Sin embargo, estas actitudes de respeto pueden no suceder. En ocasiones se dan situaciones en donde los estudiantes tienen actitudes ofensivas hacia otros compañeros o compañeras, como poner apodos señalando algún aspecto físico, manera de vivir o forma de ser de las personas a las que se les agrede. Esto en muchas ocasiones daña la autoestima y la dignidad de las personas. Estas situaciones algunas veces no son bien tratadas por el personal docente y también tiende a ser ofensivo hacia las y los estudiantes por condiciones anteriormente mencionadas o por otras, perdiendo de esta manera su ética profesional al impartir clases. Entiendo. Bueno, ¿y existen consecuencias para las personas que atentan contra la dignidad de otras, maestros? Si bien están reguladas en un marco legal internacional y nacional, las sanciones o consecuencias pueden ser variadas. En el caso de la relación docente-estudiantes, las sanciones pueden ir desde un simple regaño o una plática hasta ser expulsados o expulsadas de la escuela o perder el trabajo. En este sentido, es importante destacar que la enseñanza al respeto a la dignidad humana se debe comenzar en casa, es decir, dar una educación sin prejuicios para que exista un ambiente de respeto en el entorno del y de la adolescente sin afectar la dignidad de nadie. ¿De qué manera se puede afectar la dignidad de una persona en el hogar? Cuando entre los integrantes de una familia existen constantes malos tratos,
o uno de ellos abusa teniendo actitudes ofensivas con las demás personas. Por ejemplo, cuando las y los adolescentes sacan bajas calificaciones o llegan a reprobar alguna materia, hay familiares que ante esta situación insultan o degradan a las y los menores, pensando erróneamente que el insulto es la manera correcta para corregir su desempeño. No sirves para nada, es porque eres mujer, no seas indio. Son frases que atentan contra la dignidad humana y no contribuyen a tener un crecimiento personal. Atendiendo a lo que se ha hablado aquí, ¿cómo podemos fortalecer el respeto a la dignidad en el salón de clases? Una forma puede ser la creación y promoción de actividades que impliquen una interacción incluyente entre los miembros que conforman la sociedad escolar. De esta manera se promueve la empatía con los demás, entendiendo que todas las personas son distintas en nuestra preferencia, en la forma de pensar y actuar, así como físicamente, pero somos iguales en derecho y en dignidad. Y hablando de eso, hay una pregunta que tienen muchos estudiantes y es: ¿qué puedo hacer si un profesor o un compañero atenta contra mi dignidad? Primero hay que comunicarlo al compañero, compañera o docente que está realizando la acción. Si no hay un cambio en él o en ella, debemos denunciar con la autoridad pertinente. Si es un compañero o compañera quien está atentando contra tu dignidad, lo recomendable es acercarte con tu profesor o profesora y exponer la situación. Si el problema no se arregla, puedes acudir directamente a la dirección de tu escuela, en compañía de tus familiares, para que busquen la forma de llegar a una solución, como puede ser hablar con los padres de la persona que te está molestando, y si esto no funciona, acudir a las oficinas correspondientes de la Secretaría de Educación Pública, ya que te pueden asesorar u orientar para el caso concreto. Es importante que las y los estudiantes se reconozcan como personas con dignidad y derechos humanos y promuevan un trato respetuoso. ¿Qué sugerencias le pueden dar a las alumnas y los alumnos para que se reconozcan como personas con dignidad y derechos humanos y para que promuevan un trato respetuoso? Son varias las recomendaciones. La primera es conocerse y reconocerse. Para ello, una actividad que recomiendo es que las y los estudiantes escriban un texto en el que describan su personalidad y los rasgos que los distinguen de los demás. Pueden usar como guía los siguientes aspectos. Inciso A: intereses y pasatiempos favoritos. Inciso B: gustos y preferencias. Inciso C: cualidades. Inciso D: lo que más me gusta de mi forma de ser. Inciso E: los derechos que ejerzo. Inciso F: la manera en que expreso mi dignidad. Después pueden reunirse con sus familiares o compañeros y compañeras de la escuela y leer en voz alta la descripción. Mientras ustedes leen, las demás personas escuchan y entre todos pueden reflexionar en torno a las siguientes preguntas. Inciso A: ¿qué características comparten en común? Inciso B: ¿ejercen los mismos derechos? ¿Por qué? Inciso C: ¿expresan su dignidad de la misma manera? ¿A qué se debe? ¿Se ha reflexionado que los seres humanos nos reconocemos como tales cuando tenemos conciencia de que si bien poseemos un cuerpo similar al de los otros humanos, nos diferencian ciertos rasgos como el color de la piel o del cabello, la forma de los ojos, la boca o los dedos, el timbre y la tonalidad de la voz? El estado de salud, así como los diversos comportamientos que aprendemos al interactuar
en familia o con los miembros de la comunidad, además de nuestros gustos y preferencias, esos rasgos o características nos permiten reconocernos como seres únicos y diferentes, con la misma dignidad y con los mismos derechos, tal como se menciona en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que mencionamos anteriormente. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. En ese sentido, es importante que tengan presente que las personas en etapa adolescente, al igual que toda persona, tienen derecho a ser tratada con dignidad. Por tanto, requieren contar con las mejores condiciones para su adecuado desarrollo físico, psicológico, moral y sociocultural. Es necesario que ustedes tengan presente que todos los seres humanos, sin importar edad, lugar de nacimiento, características físicas, género, orientación sexual, estado de salud, condición social, económica o cultural, preferencias y gustos, somos seres libres y con igualdad en dignidad y derechos. Sin embargo, ciertos aspectos y hechos de la historia de la humanidad muestran que no siempre fue así y que se ha tenido que luchar por los derechos de muchas personas. En el año 3000 antes de nuestra era, el mérito se asociaba al valor económico y solo esas personas eran dignas, por eso se les llamaba dignatarios. Durante la Edad Media, la dignidad pertenecía a quienes tenían el poder, derivado de la posesión de bienes. Y en el Renacimiento cobraron relevancia el respeto, el honor, la justicia, el amor y en especial la libertad. La dignidad humana se adquiría con la libertad para decidir. Y para el siglo XVIII, con la Revolución Industrial y Francesa, el ser humano fue considerado central. Se le reconocieron los derechos naturales inalienables. Y fue cuando Immanuel Kant logró que se aceptara la idea de que el ser humano no es intercambiable ni una mercancía. Transcurrieron varios siglos desde que se considerara que la dignidad la poseían unas cuantas personas, hasta admitir que ésta supone un valor incondicional, esencial de todos los seres humanos, que demanda igualmente respeto incondicional. Y ese es apenas el inicio de muchas luchas sociales, en búsqueda de defender que la dignidad y los derechos humanos no son cuestión de méritos ni de posiciones específicas, ni se pueden cambiar o negociar como si fueran objetos, instrumentos o mercancías. Y por ello, es imperativo reconocernos como personas con dignidad. Esto me parece muy importante de observar, la historia como una referencia de lo que somos. Así es. También pueden organizarse por algún medio de comunicación virtual con compañeros, compañeras o familiares para definir cómo se distingue un trato digno de un trato no digno. Inciso A. Identifiquen situaciones de su entorno en las cuales han observado un trato indigno hacia algunas personas. Inciso B. Establezcan si un sector de la población al que no se trata con dignidad, quizá por su edad, por la forma en que se viste, por sus circunstancias económicas, por las actividades que realiza, por su raza, etc. Inciso C. Identifiquen las características del trato no digno, por ejemplo, indiferencia o enojo ante alguien. No se escuchan o no se respetan sus opiniones o son objeto de burla o de violencia. Por lo anterior, es importante ser empáticos y empáticas con las personas o sector que está siendo violentado. Comenten qué piensan al respecto y cómo se han sentido al enterarse de o al presenciar un trato no digno. Y finalmente, piensen en un espacio en el que se respeta absolutamente a todas las personas donde la dignidad humana está garantizada.
Inciso A. ¿Cómo se organizarían para satisfacer las diversas necesidades? Inciso B. ¿Cuáles serían las reglas básicas de convivencia entre las y los habitantes de esa comunidad? Inciso C. ¿Qué precauciones tomarían para evitar el surgimiento de trato no digno como los identificados en su entorno? Con esa actividad se hace conciencia de la necesidad de defender la dignidad humana y que esta defensa implica asumir el compromiso personal y con los demás de promover y procurar la libertad, la igualdad y la justicia. Proteger la vida y garantizar la salud y la integridad personal, lo cual requiere un ambiente social de convivencia pacífica donde prevalezcan el respeto, el cuidado y la solidaridad, así como el compromiso con la conservación y mejora del medio natural. Claro, además, como saben, la reacción de los grupos sociales ante la defensa de la dignidad y la lucha contra los tratos inhumanos e injustos ha hecho evidente la necesidad de sumar esfuerzos para garantizar las libertades fundamentales traducidas en lo que conocemos como derechos humanos. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, es un organismo internacional que agrupa hoy a 193 países comprometidos a dialogar, buscar acuerdos y construir opciones para solucionar problemas en asuntos de paz y seguridad, igualdad de género, crisis humanitarias y de salud, producción de alimentos, entre otros. Ya con este panorama general de lo que la dignidad ha significado a lo largo de la historia y la necesidad de reconocernos como personas con dignidad, pueden darse un tiempo para pensar qué significa. Por ejemplo, pueden dividir una hoja en 4 secciones, titularla como Mi dignidad, la dignidad de las demás personas, o darle un título que incluya a todas y después anotar en cada parte los siguientes subtítulos. Dignidad significa: actúo con dignidad cuando respetan mi dignidad y mis derechos, cuando respeto la dignidad y los derechos de las otras personas, cuando anoten por lo menos 3 ideas que completen cada una de las 4 frases y cuando hayan concluido, si es posible, compártanlo y si es necesario, fortalezcan sus definiciones. Para concluir, pueden elaborar un listado de acciones que pueden llevar a cabo para fortalecer el trato digno en el aula, en la escuela, con la familia y en la comunidad. Estamos por concluir y me gustaría volver a preguntarles, ¿qué es la dignidad? La dignidad es una cualidad que te da valor como ser humano. Esto significa que toda persona en cualquier lugar tiene que reconocerte y respetarte, pero al mismo tiempo tienes que darte un trato digno, valorarte y respetarte. Por lo que no debes permitir que te hagan sentir humillada o denigrada como persona. Por otra parte, tienes la responsabilidad y el deber de extender ese valor hacia las demás personas, reconociéndoles también su propia dignidad. Por el momento tenemos que despedirnos. Les agradecemos que hayan compartido su tiempo y conocimiento con nosotros. Tengan presente que ustedes valen mucho y deben conocer y ejercer sus derechos. Las personas adultas deben de protegerlos, pero también asuman la responsabilidad que les corresponde. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda,